Primero es un honor para mí presentar a Javier Morala y le doy las gracias por encomendarme esta misión. Ayer en el Evangelio, si os acordáis, preguntaba Jesús a Pilato: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Os voy a decir primero, de Javier me han dicho muchas cosas y se las agradezco a los hermanos. Nace en Pamplona en 1969, de una familia sencilla, fraterna, son 4 hermanos, una familia obrera, pero muy rica en valores. Esto le marca la vida a Javier. Un gran deportista, primero como portero de fútbol, después como jugador de baloncesto, también Camino de Santiago. Esto también le marca y le ayuda a cultivar mucho el mundo de las relaciones, y en el deporte también se ve un poco lo que es la interioridad. En la parroquia del barrio de Pamplona cultiva la chispa de la fe, qué difícil es despertar chispas de la fe hoy, en los grupos de catequesis, donde vive una religiosidad alegre y fraterna. Muchas veces nos han dado una religiosidad muy de miedo y muy individualista. A los 18 años va a estudiar Ingeniería Industrial a Zaragoza. Allá contacta con grupos franciscanos de las parroquias capuchinas, donde le marca su espiritualidad, le lleva experiencias de voluntariado con niños sordos, presos, personas sin hogar, Proyecto Hombre. Y cuando termina la carrera de Ingeniería Industrial en 1993, lo sacó en los años que se debía, no repitió ninguno. Entra en el postulantado de los capuchinos de Zaragoza, el noviciado en Estella, posnoviciado en Vitoria-Gasteiz. Allí obtuvo la licenciatura también en estudios eclesiásticos. Va destinado a la enfermería provincial en Pamplona, donde la relación también con los mayores y enfermos también le marca, muy especial. También en Vitoria trabajará con los jesuitas durante 5 años en Jesús Obrero como tutor de formación profesional básica. Después, durante 12 años, primero en Logroño y después en Zaragoza, se encarga y coordina la pastoral juvenil de las parroquias capuchinas. También imparte clases en colegios, donde plasma su sensibilidad social y su inquietud por educar en la interioridad, por crecer con raíces. Y empieza a animar el área pastoral de los 7 colegios capuchinos de España. Hace 4 años y medio tuvimos un regalo en Valladolid. Junto con otros hermanos inician un nuevo proyecto buscando cultivar la relación fraterna, la dimensión social, la espiritualidad. Desde acá, los 3 primeros años se dedica a la pastoral juvenil, en contacto directo con los jóvenes, con los colegios capuchinos, y hace 1 año y medio es elegido consejero provincial en el área de pastoral. Es que el grupo de Valladolid es tan importante que si hay en toda la provincia 4 consejeros, 2 son del grupo de Valladolid. Con lo cual agradecemos mucho el que tengamos gente de tanta calidad entre nosotros. Este curso le han nombrado director general de la Escuela Profesional de León, donde da clases de religión. Tanto en los colegios como en las parroquias, él ha aplicado técnicas de interioridad con jóvenes, con profesores, con animadores. Me han contado muchas cosas de Javier, yo las he dicho. Pero quiero deciros algo por mí mismo, por mi experiencia. Yo conocí a Javier en el inicio de su llegada a Valladolid. Y desde mi experiencia os cuento 3 cosillas. Primero, cómo él y los hermanos capuchinos me invitaron y me dijeron: ven pronto a comer con la fraternidad. Aunque a veces se quemen las lentejas. Aunque no sabéis cómo lo sabe arreglar de bien Javier cuando se queman. Es un hombre, Javier, desde mi experiencia, de familia. También cuando la muerte de tu padre, de grupo, de fraternidad. Y os digo que es un hombre de fraternidad de toda la comunidad, y tengo la experiencia como párroco de Santiago el Salvador, experiencias de fraternidad también a nivel de parroquia. Y una fraternidad que arranca de creerse hijos de Dios, de una raíz que estará en todo lo que es el libro. Mi experiencia primero de fraternidad en él. Segunda experiencia que tuve de Javier, seguida fue diciéndome: ¿puedes poner estos carteles en la parroquia? ¿De qué son? Grupos de acompañamiento y escucha. Carteles, espacios. También encontré allí en los capuchinos el espacio de escucha, de contemplación.
Y he visto a Javier como un hombre de contemplación. Sabéis que él, todos somos hermanos, pero él no es presbítero. Porque los presbíteros, cuando estamos celebrando, estamos preocupados de tantas cosas. Tenéis que ver a Javier cuando se celebra la Eucaristía, lo que es ver un poco su interioridad y espiritualidad. Un hombre de oración, los libros. Me habla con pasión él de educar en el silencio y la interioridad. Y tercera experiencia. También me dijo él, ¿yo cómo puedo acompañar y dejarme acompañar por los pobres de esta zona que estén también en Cáritas en la parroquia? Y ya elegimos a Santiago. Porque no sabéis que en Santiago, en el centro, hay una zona muy grande de pobreza, especialmente situaros en Marina Escobar y otros lugares. Y en Santiago, durante unos años, él ha estado en Cáritas, no para repartir alimentos, sino para algo más, hacer un seguimiento concreto de las personas. Y todavía lo conozco, aunque hace 2 años que no está allí. ¿Te acuerdas de Julia? Calle Rastro, con cartas que siguen escribiendo, pero especialmente para Javier, de los pobres de los pobres. Mira, Javier, dicen que hay 3 troncales en la vida y en el seguimiento de Jesús. 3 troncales. La fraternidad, la oración y la interioridad, y los pobres. Eso es troncal. Lo demás todo puede ser optativo. Esas 3 troncales están en Javier. Y eso troncal que está en Javier le apasiona transmitirlo. Le apasiona hacer personas. Hacer personas. Permitidme que os diga una cosa que aprendí de nuestro párroco que estuvo en Santo Toribio, ¿os acordáis? Y me decía, antes de morir, decía él, hacer de gleba ladrillos y de ladrillos alcázares es cosa que saben todos. Hacer personas, casi nadie. En este libro, que le presentará él, pero permitidme que os diga 3 cosillas, en este libro está la pasión y las pautas concretas para hacer personas con raíces. Aprendí de Víctor también un pequeño poema de eso que nos manda de vez en cuando en el WhatsApp, donde decía, hacia lo alto, hacia la luz se distancian las ramas, en lo hondo, en la oscura tierra, las raíces se encuentran, la sed se entrelaza. Explicar nuestra vida con la de los árboles, la visibilidad y lo escondido, lo que sostiene, ser copa, ser rama, pero sobre todo ser raíz. Altura humana se tiene por tener fuerza y radicalidad. El verdadero encuentro humano está en la raíz. Entonces, como párroco, valoro este gran proyecto de interioridad y le valoro por una razón, porque no solo es para colegios, sino para parroquias. Hoy que estamos tanto en compartimentos, esta idea de diálogo colegio-parroquia en la única transmisión de la fe. Luego es un libro donde hay pautas concretas para hacer personas. Lo valoro. Este libro también recoge convicciones, dice él, que han acompañado mi itinerario personal y la más importante es Jesús de Nazaret. Mirad, Javier, hoy yo también escucho muchas veces a padres que se quejan de que en los colegios ya no se hace oración y se ha cambiado por unas técnicas orientales. Yo tengo que luchar con ello, ¿no? Aquí Jesucristo y la oración están en el centro y las técnicas son técnicas y no solo de autoestima. Por tanto, valoro que la oración, la espiritualidad, Jesús está en el fondo de todo. Una cita importante del libro de Colosenses 1:17 es: todo se mantiene en él. Por último, valoro, lo quiero decir aquí, que es un proyecto. Y es un proyecto donde los guías, profesores, catequistas, de Proyecto Hombre, de todas las realidades que estéis aquí, de La Salle, de maestros, deben asimilar primero ellos y deben vivir con pasión el proyecto y estar en formación permanente. De no ser así, ¿sabéis lo que pasa? De un tesoro pasa a ser una técnica con trampa. Y valoro una cosa también, que todas las áreas se presentan y todas las competencias se presentan como espacios para la interioridad y además con fichas concretas. Me dicen, Javier, que te guste y ves alguna vez Salvados. Este libro aporta su grano de mostaza para la salvación de niños
y de los jóvenes. Y este es un libro de ingeniería. Gracias, Javier, por ir al corazón. Presentar este libro es presentar el proyecto LEVAP. Entonces lo que voy a hacer es presentar el proyecto LEVAP, que yo creo que es más amplio que una publicación concreta. Voy a comenzar con un texto del libro Los Proverbios, que aparece en el libro, que dice: Hijo mío, mira, por encima de todo cuida tu corazón, porque en él están las fuentes de la vida. Por encima de todo cuida tu corazón. Como que en el centro de nosotros está el corazón. Y ese corazón es fuente de vida, ¿no? Ese corazón es el que nos puede alimentar y el que nos puede sostener. Es un acercamiento a qué es la interioridad como muy certero, ¿no? Muy certero y es que otro tipo de acercamientos a veces que intentamos objetivar y definir se nos escapan, ¿no? Porque la interioridad siempre va un poquito más allá. Sin intentar, ya digo, cerrar lo que es la interioridad ni objetivarla, podemos decir que la interioridad es la capacidad como de ensanchar y enriquecer la intimidad para desde ahí posibilitar una mirada y una profundización en lo real, como descubrir los significados profundos de la realidad, y eso que sea sostén de la propia vida, ¿no? La interioridad va más allá de una introspección psicológica o de un quedarte en la mismidad de cada uno, ¿no? Es la preparación para los grandes misterios de la vida y es también la preparación para el misterio de Dios. Es como que abre la puerta para la posibilidad del encuentro con Dios, ¿no? La interioridad no es lo opuesto a exterioridad, ¿no? La exterioridad es un canal necesario para la interioridad, para vivir la interioridad. Lo opuesto a interioridad sería banalidad, sería superficialidad. ¿Cómo surge este proyecto LEVAP? Pues surge desde la experiencia del contacto con los jóvenes, el darnos cuenta en el ámbito primero de las parroquias, pues que la realidad de las parroquias en cuanto a jóvenes pues es muy escasa, o hay pocos jóvenes o los que hay terminan la confirmación y se van. Y por otro lado, en los colegios surge desde la pregunta, ¿no? Los chavales están con nosotros 13, 15 años, desde infantil hasta bachillerato en algunos casos. En este tiempo, pues cuántas campañas de Adviento, cuántas campañas de Cuaresma, cuántos días del fundador viven, y termina todo este proceso y te encuentras con ellos y están agradecidísimos, es gente majísima, pero ¿qué queda de espiritualidad? ¿Qué queda de experiencia religiosa, ¿no? ¿Qué ha calado en ellos de todo eso, ¿no? Esta necesidad de replantearnos la pastoral con jóvenes se ha visibilizado ahora mucho con el sínodo, ¿no? Pero antes del sínodo era evidente, ¿no? Era evidente. Y Benedicto XVI dice: la misión primaria de la Iglesia es evangelizar, y en ella las instituciones educativas juegan un papel crucial. Es decir, que en esto de evangelizar, las escuelas es un canal privilegiado. Por eso nos planteamos el proyecto LEVAP con una serie de criterios y opciones. El libro es eminentemente práctico. El libro, como lo veréis, tiene una serie, está lleno de actividades. Pero hay unas opciones que la sustentan, unos criterios de fondo que hacen que esas actividades tomen cuerpo y sean verdaderamente, generen procesos educativos. Y me voy a centrar en este primer momento en esas opciones de fondo del proyecto. La primera opción es, como decía Pepe, que es un proyecto. Es decir, pasar de las actividades sueltas que probablemente en nuestros entornos de parroquia o colegios pues están haciendo
los agentes de pastoral para pasar a un proyecto que consolide lo primero, es decir, que las actividades no se queden difuminadas entre las cantidades de propuestas que tenemos, que se enriquezcan, porque la interioridad tiene una multitud de matices que si las vamos dejando a la ocurrencia de la gente de pastoral, pues se pueden ir perdiendo, y que también se estructuren, se secuencien, se sistematicen, para que lo que buscamos esté presente en todo el proceso educativo. Y también que se les dé nombre y se les dé posibilidad de evaluarlo y, por tanto, que forme parte de un proceso de mejora. Otro punto importante al que queremos responder es a la realidad social en la que nos encontramos. Somos conscientes de la multitud de aspectos positivos de la cultura en la que vivimos, ¿no? Pero también somos conscientes, porque lo vivimos en las propias carnes, no es porque lo veamos fuera, sino porque lo vivimos también nosotros, que muchas veces vivimos como entre dos polos, o hay dos polos que nos atraen especialmente. Una es la actividad y el activismo, y otro es la cultura del entretenimiento, ¿no? En esa rueda de actividad y activismo, pues nos sentimos muchas veces justificados. Entramos también en una dinámica de lo pragmático, de lo utilitarista, y en esa cultura del entretenimiento, pues nos enajenamos de la realidad desde la sensación, el sensacionalismo, la búsqueda de experiencias. Y ante eso creo que nos urge, y todos somos conscientes, otras cosas cómo lo llevamos a cabo, pues el cultivo de la serenidad, el cultivo del ser, no tanto del tener o del aparentar. Creo que es muy importante darnos cuenta que la cultura, los responsables de esta cultura no son los jóvenes. Muchas veces culpabilizamos a los jóvenes de están todo el día con las pantallas, no hacen más que jugar al videojuego. Los jóvenes son unos magníficos seguidores de la cultura que creamos los adultos, ¿no? Entonces, los responsables somos nosotros, y tenemos que mirarnos a nosotros, no tanto culpabilizarles a ellos. Otro de los puntos quiere intentar responder a qué les llega a los chavales, cómo conectan los chavales con lo que les proponemos. Muchas veces hacemos planteamientos de pastoral con los chavales que se hacían en mis tiempos, en los años 90, ¿no? Cuando yo recibía catequesis, ¿no? A veces hacemos planteamientos y yo me pregunto, ¿no? Son propuestas que surgen más de mí o surgen más de sus preguntas, ¿no? Y a veces con la sensación también de que les podemos echar lo que queramos, que como que les resbala, ¿no? No llega nada dentro, ¿no? Entonces, sí queremos propiciar una posibilidad de encuentro con uno mismo, un reconocimiento de lo que hay dentro y un reconocimiento de la gran riqueza que hay dentro y de la puerta que decía antes de relación con Dios desde dentro. Y sobre todo, eso supone una propuesta de experiencia. Una propuesta de experiencia, y que no se quede en la mera experiencia, sino que haga lectura de la experiencia para que se convierta en vivencia personal. Y así conseguimos que el joven sea centro y protagonista de la actividad, y posibilitamos también una metodología activa. En el fondo de esta opción también hay un modelo de pastoral. Yo creo que es muy importante preguntarnos por qué modelo de pastoral con qué modelo de pastoral estamos trabajando, ¿no? Muchas veces se nos planteaba un modelo pastoral desde arriba, con una serie de dogmas que tenían una serie de consecuencias, y esas consecuencias suponían que al joven le teníamos que, o al joven o al niño, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro. Que nosotros creemos, y esto es muy franciscano, en un modelo pastoral desde abajo. Un modelo más pastoral que parte de la realidad del joven, que parte de las inquietudes de lo que está viviendo, y desde ahí hacemos un camino de encuentro con el misterio. No nos quedamos eternamente en la realidad del joven, sino de ahí se propone
una serie de experiencias, decimos, de encuentro, de descubrimiento o de desvelamiento del misterio. Por tanto, no es una pastoral de transmisión de contenidos, sino que es una pastoral de camino de experiencias. También queremos responder en este primer bloque del proyecto del LEVAP y del libro a la realidad con las que nos encontramos tanto en parroquias como en colegios de jóvenes cada vez más diferentes, plurales, diversos, ¿no? Nos encontramos en los colegios y sin ningún problema, ya forma parte de la normalidad y con gusto además. Nos encontramos en colegios con chavales musulmanes o con chavales que o no tienen clara su fe o vienen de familias ateas militantes, por decirlo de alguna forma. Y también en las parroquias, en los procesos que nos encontramos, igual los jóvenes, o sí, no te dicen que no creen, pero es verdad que en muchos casos no tienen para nada definida su fe, ni clara su fe, aunque estén en grupos de jóvenes, Han hecho un proceso, igual es bueno que en un momento dado se replanteen la fe y digan, pues ahora no lo tengo claro, ¿no? Me acuerdo en este año en el Camino de Santiago, un chaval pues de familia muy creyente, animadores de pastoral juvenil y del colegio, pues con 18, 19 años, pues ahora planteamos lo religioso expresamente, pues ahora igual empiezo a creer. Es decir, no demos por supuesto la fe y tenemos que responder a esas realidades plurales, ¿no? O sea, que esas realidades existan es normal y no lo tenemos que ver como problema, pero nosotros ¿qué hacemos desde nuestra pastoral para intentar contar con todo eso para hacer una oferta, ¿no? Entonces, desde el proyecto de pastoral LEVAP planteamos tres tipos de actividades para diferentes chavales. Primero, una interioridad espiritual que intenta trabajar todos los elementos propios de la inteligencia espiritual, como la capacidad de agradecimiento, cultivar el sentido, cultivar el silencio, la inteligencia intrapersonal, interpersonal, la espiritualidad. Y ahí pueden estar todos los chavales, absolutamente todos los chavales, porque todos los chavales tienen una dimensión espiritual que hay que cultivar. Hay otro nivel de interioridad que llamamos interioridad trascendente, ¿no? Donde se aborda lo creyente, pero no se le pone el apellido de Dios cristiano o Dios musulmán o Dios. Es decir, hablamos de una experiencia de encuentro con Dios, pero ya digo, no le ponemos apellido. Hay en algunos casos también en que dejamos la puerta abierta. Todo esto siempre, y más con jóvenes, desde la voluntariedad. Y muchas veces en una sesión de interioridad, podemos hacer una sesión de interioridad, por ejemplo, que toque el tema del agradecimiento. Podemos decir, después de que ellos han tomado conciencia de todo por todo lo que tienen que dar gracias, podemos decir que den gracias a Dios los creyentes y los no creyentes que den gracias a la vida, ¿no? Es decir, ahí por una parte ellos se sienten respetados en su opción, aunque no esté definida. Y por otra parte le estamos diciendo también al no creyente que esa experiencia de agradecimiento puede estar relacionada con una experiencia trascendente, con una experiencia de relación con Dios. Le estamos dando un nombre que igual él en algún momento tomará y se le aplicará, ¿no? Y el tercer nivel a la hora de trabajar es la interioridad ya puramente confesional. Creemos que no nos tenemos que quedar solo en lo espiritual, en lo trascendente, sino que tenemos que abordar también lo específicamente cristiano. Y habrá espacios marcados, ya sea en clase de religión, ya sea en pastoral o en la pastoral juvenil de la parroquia en cualquier momento, donde hablemos expresamente del Dios de Jesús de Nazaret. Pero también nos encontramos con otro tipo de pluralidad con jóvenes. Nos encontramos, seguro que a muchos os ha pasado, ¿no? Que haces una actividad de relajación con un chaval y cerramos los ojos y están así, con ojos como búhos. Cerramos los ojos y les miras y les dices, cerramos los ojos. Y es que no pueden cerrar los ojos. O sea, es superior a ellos intentar cerrar los ojos. Entonces tenemos que
plantear propuestas que también cuenten con esos chavales y plantear alternativas y técnicas que nos ayuden a esos chavales que se suben por las paredes, también que tengan una posibilidad de pararse y educar el silencio, ¿no? Podemos utilizar un mandala, esta gente muy movida, muy kinestésica corporal, le puedes decir siéntate conmigo, le pones la mano en el hombro y eso ya es otra cosa, ¿no? Ya es otra cosa. Es decir, hay otra serie de técnicas que tenemos que tener en cuenta con esa otra pluralidad con la que nos encontramos. Otra opción parte de nuestra identidad como cristianos, ¿no? Pero en esa opción de nuestra identidad como cristianos muchas veces queremos empezar la casa por el tejado, ¿no? Queremos que tengan una experiencia de Dios cuando todavía no tienen una experiencia con lo mistérico de la vida, ¿no? Queremos que tengan una experiencia con lo misterio cuando todavía nos han preguntado por el sentido de la vida o el sentido de la existencia, o queremos que tengan una experiencia de oración cuando no hemos cultivado el silencio, ¿no? Entonces, tenemos que partir desde el trabajo específicamente cristiano por nuestra identidad, tenemos que partir de cultivar el humus que hace posible esa experiencia. Tenemos que el sustrato básico que hace posible que luego se dé esa experiencia, porque si no estamos, ya digo, construyendo sobre arena, ¿no? Y que esa experiencia luego sea personal, auténtica y personal. Sí es verdad que no nos podemos quedar eternamente en esos previos, ¿no? Es lo que nos ha pasado en muchas parroquias, ¿no? Desde un modelo de pastoral antropológico, partiendo del chaval, nos quedábamos en la educación en valores, ¿no? Y no tirábamos nunca para arriba. Tenemos que ofrecer ese canal y tenemos que darle nombre, ¿eh? No nos podemos quedar eternamente, aunque sea imprescindible, ¿eh? El trabajo del sustrato es imprescindible, si no, no vamos a construir, salvo en excepciones evidentes. Pero no nos podemos quedar ahí y por tanto tenemos que dar ese paso de posibilitar el encuentro con el Dios de Jesús, ¿no? Con el encuentro con esa perla escondida, ¿no? Y nombrarlo así, para que ellos identifiquen su experiencia con su experiencia personal que están teniendo, dicen, ay, pues igual esto tiene que ver con eso, ¿no? Y desde ahí, esa experiencia de Dios que les estamos planteando no es algo ajeno a ellos, ¿no? Sino es algo que tiene que ver con lo que han vivido, con lo que han experimentado. Y desde ahí también el nombre de Levab, ¿no? De Levab, corazón en hebreo, ¿no? Para recoger toda nuestra tradición judeocristiana. Es decir, es un proyecto de interioridad creyente en el Jesús de Nazaret, ¿no? Por otro lado, y otra de las opciones del proyecto es posibilitar una educación integral. Decía Ortega y Gasset, igual que existe el sentido del tacto y el del gusto, está el sentido religioso de la vida humana. Y dice, desgraciadamente yo no lo tengo desarrollado ese sentido. Es decir, el mismo Ortega y Gasset reconoce que él no tiene desarrollado el sentido religioso, pero que es algo tan natural como el gusto, el tacto o la vista, ¿no? Y por tanto, nosotros tenemos que, desde sobre todo la escuela cristiana y también la pastoral juvenil, pero es más evidente en la escuela cristiana, tenemos que educar en todas las dimensiones de la persona, ¿no? Y también en la dimensión espiritual. Si no, no es una educación integral, ¿no? Se nos llena la boca de una educación integral, pero si no aborda la espiritual se está quedando coja, ¿no? A final del siglo XX se escribió mucho de inteligencia emocional, ¿no? Y ahora está muy de moda la inteligencia emocional y tiene que estarlo. Y tiene ya una vigencia, ¿no? Pero igual no tiene tanta vigencia, o sí la tiene a unos niveles, pero a otros no. A partir de la primera década del siglo XXI se ha escrito muchísimo de inteligencia espiritual y se ha investigado mucho desde el ámbito psicológico, psiquiátrico y neurocientífico, ¿no? Ahora que la neurociencia está tan de moda, ¿no? De tal forma que en esos ámbitos la inteligencia espiritual, otros la llaman existencial, inteligencia trascendente, ya tiene una carta de ciudadanía, ¿no? El tema es que llegue desde esos ámbitos de investigación a unos ámbitos de divulgación, ¿no? De hecho, hay colegios públicos que están cultivando la inteligencia espiritual desde una perspectiva laica, ¿no? Y cultivan la inteligencia espiritual, el sentido trascendente de la vida,
etcétera, etcétera. El proyecto Aulas Felices, que muchos conoceréis, que está colgado en internet y podéis acceder a él. Y luego también queremos trabajar las diferentes dimensiones de la persona, no quedarnos solo en alguna de ellas. Y esas diferentes dimensiones de la persona entendidas como una unidad, como un todo, y tampoco sin jerarquizar, sin decir que una dimensión es más importante que la otra. Y trabajar las diferentes dimensiones de la persona lo que nos posibilita también es ofrecer al joven distintos canales de entrada, porque también los jóvenes en esto son diversos, ¿no? Y uno entrará más desde lo racional, otro desde lo emotivo, otro desde lo corporal, etcétera, etcétera. Entonces, las 4 dimensiones que tenemos y que queremos trabajar es, la primera, la dimensión relacional. Evidentemente, el ser humano es un ser relacional y educar en el ser es educar en la relación, ¿no? Pero muchas veces se entiende la interioridad como un ensimismamiento y, por tanto, un aislarte del entorno, cuando necesitamos de la relación personal para también luego relacionarnos con el otro con mayúsculas, ¿no? Y muchas veces los mecanismos que tenemos en nuestra relación con Dios son los mecanismos que tenemos en nuestra relación con los otros, ¿no? Entonces, cultivar lo relacional no es baladí en el cultivo de la interioridad. Y más aún cuando tenemos el peligro de quedarnos en una interioridad como egocéntrica o ensimismada en uno mismo, que decía antes, ¿no? Tenemos que salir de ahí. Muchas veces educamos para integrar a los jóvenes en la sociedad, pero no para transformar la sociedad. Esta dimensión de transformación social tiene que estar presente también en nuestra educación de la interioridad. Luego también cultivar la dimensión corporal. Somos cuerpo. Tenemos que huir de ese dualismo de todo lo material. El cuerpo es un elemento propio de la persona. Francisco de Asís llamaba el hermano cuerpo, ¿no? Palabra de la bondad, de esa mirada con bondad del hermano cuerpo y de algo que está unido a nosotros y que no se puede separar, no podemos apartarlo, ¿no? Y es especialmente interesante cultivarlo porque es un canal privilegiado de enganche con la interioridad. Y también de enganche con lo que vivo, con el aquí y el ahora, ¿no? Luego también la dimensión psicológica en sus 2 partes, en la dimensión emocional. Compartimos espacio con el cultivo de la inteligencia emocional también, y de hecho muchos proyectos de interioridad son también proyectos de educación emocional. Y lo emocional es especialmente atrayente para los jóvenes, es un elemento con lo que enganchan. Pero tenemos que tener ahí un poquito de cuidado. No convertir el trabajo en interioridad en una suma de experiencias, una suma de búsqueda de novedad y, por tanto, sumarnos al cultivo de la sensación y el sensacionalismo que decíamos antes, ¿no? Por eso es importante también añadir esa otra dimensión, la dimensión racional. La dimensión racional, ya digo, para no quedarnos solo en lo emocional, y porque otros chavales entran por lo racional, porque somos así más cuadriculados, pues entramos por lo racional, ¿no? Y luego la dimensión espiritual y trascendente, ya la 4ª, dimensión relacional, corporal, psicológica y dimensión espiritual y trascendente, para ir más allá de lo inmediato, para proponer experiencias cuya comprensión va más allá de lo inmanente, ¿no? Y de ahí abrirnos a la experiencia del totalmente otro, ¿no? Del Dios de la vida. Desde aquí es importante no quedarnos en lo meramente psíquico, ¿no? En la mismidad del sujeto, sino darnos cuenta que la interioridad está habitada, y por tanto hay ahí otra posibilidad de encuentro. Este trabajo en las diferentes dimensiones también está recogida en la palabra levab. Levab en hebreo es una palabra muy bonita, porque además de significar corazón físico, también significa el lugar,
la sede de la conciencia, pero con una cantidad de matices que recogen también la paleta, ¿no?, tan variada de la que hablamos, ¿no? Si vamos a un diccionario, por ejemplo, el de Shekel de hebreo, dice que la palabra levab significa interioridad, intimidad, memoria, imaginación, fantasía, inteligencia, entendimiento, juicio, razón, comprensión, sentimientos, emociones, pasiones, actitudes, conciencia. Esa riqueza, digo, es también lo que se intenta luego plasmar en los distintos canales de entrada con los chavales. Y todo esto se hace con una serie de técnicas, una serie de técnicas o herramientas que es muy importante darnos cuenta que no son técnicas o herramientas neutras, no son técnicas o herramientas sin contenido. Son técnicas y herramientas que tienen un contenido cristiano espiritual, pero sobre todo el contenido que propician es el tú, la relación con el tú personal de Dios, ¿no? Hay técnicas de relajación, respiración, muy en contacto con nuestra tradición cristiana, ¿no? ¿Cuántos maestros de oración dicen, ¿no?, que antes de orar, primero serénate, relájate, aquieta el espíritu? También técnicas del cultivo de silencio, técnicas de atención plena. Si recordamos textos, ¿no?, de Jesús que nos habla sobre estar despiertos, no durmáis, ¿no? Esa necesidad de cultivar la atención en lo que vamos viviendo, ¿no? Porque la atención tiene mucho que ver con la presencia, con vivir plenamente lo que me toca vivir, y tiene mucho que ver también con el amor, ¿no? La atención al otro tiene que ver con el amor al otro, ¿no? Y luego en el ámbito de los colegios también es muy importante darnos cuenta que cultivar la atención es cultivar herramientas de aprendizaje. Muchos profesores, cuando les planteas esto, dicen: "Buah, tío, estoy agobiadísimo con la programación, que no llego, tengo que dar estos contenidos". Claro, pero si tú estás cultivando la capacidad del chaval de aprender, le das la posibilidad de captar mucho mejor todo lo demás, ¿no? De hecho, los expertos dicen, Daniel Goleman, por ejemplo, dice que más importante que el coeficiente intelectual es la capacidad de atención del niño a la hora de aprender, ¿no? Y el aprendizaje, la capacidad de aprender, la capacidad de atención, la capacidad de atención es como un músculo que no es que se tenga o no se tenga, no, sino que se puede desarrollar si se cultiva, ¿no? También utilizamos visualizaciones con su potencialidad para llegar dentro, y también con su potencialidad para utilizarlo con pasajes bíblicos. También textos, vídeos, cuentos, presentaciones multimedias, la necesidad de generar narraciones, cultivar el mundo de las imágenes de los jóvenes, porque tenemos que propiciar más cosas que la ficha de trabajo con el joven, que el papel. El mundo de la imagen, bueno, les atrae por lo menos un poquito para comenzar y para romper y para comenzar también a conectar su atención, ¿no? Por eso veréis que en el libro hay multitud de enlaces QR o pequeños enlaces de internet que te llevan a escenas de películas, a canciones, a presentaciones multimedia, imágenes, para contar también con ese potencial de pedagógico con los chavales. La palabra de Dios, muy importante también, la palabra de Dios, pero no como un ladrillo, no como un ladrillo, sino como algo que de alguna forma, por eso hay que elegir bien los textos, no vale cualquier cosa, con algo que conecta con lo que yo estoy viviendo con lo que el chaval está experimentando en ese momento, ¿no? Distintos modos de expresión, también no es solo cuestión de percibir, de vivir, de experimentar, sino también de canalizar la expresión hacia afuera. Juegos y dinámicas, necesario cultivar lo lúdico. Lo lúdico es tremendamente posibilitador. Primero porque el ambiente ya cambia, ¿no? El ambiente ya cambia. Si aquí nos pusiéramos a hacer un jueguecito ya la cosa cambiaría. Ya nos relajamos todos un poco más, ya empezamos a generar lazos
el tema relacional con lo lúdico cambia totalmente. Si estás en el ámbito escolar, presentas un juego y dice el chaval, hombre, ya no estoy en clase, parece que ya esto es algo diferente, ¿no? Ya igual esto puede ser interesante, ¿no? Y luego también porque nos desconecta del discurso racional, ¿no? Y luego también gestos, ritos, símbolos, ¿no? Los gestos, ritos, símbolos nos conectan con lo trascendente. Van más allá, ¿no? Bien. Otra opción de este proyecto, que ya digo que está en el primer bloque del libro, otra opción es generar procesos y que esté integrada. Es decir, generar procesos y, por tanto, tiene que estar en distintos niveles, ya sea de la pastoral juvenil o ya sea del ámbito escolar, y luego que esté integrada, que no se deje solo para el profesor de religión, en el caso del ámbito escolar, o en la pastoral juvenil, que hacemos una oración al trimestre y entonces utilizamos una técnica de interioridad. Pues no. Ya veremos luego cómo, tiene que estar más presente. Y luego, al estar presente en distintos ámbitos, en distintas áreas, al joven llega que no es algo parcial de la vida, sino que es algo que forma parte de la realidad, ¿no? Y como decía Pepe, muy importante la formación de los agentes de pastoral. La formación, primero, en que conozcan estas opciones de fondo, porque la aplicación de las técnicas, si no saben las opciones de fondo, se quedan en recetas, ¿no? Después, que ellos hagan experiencia personal de eso y que descubran la bondad y la posibilidad que tienen estas formas de contactar con uno mismo y contactar con Dios, ¿no? Los profesores y los agentes de pastoral que más llevan esto adelante son los que ellos mismos están en este proceso de contactar con lo de dentro y de decir, joder, es que esto a mí me está ayudando muchísimo. Como me ayuda, yo quiero también hacer partícipe a mis jóvenes, ¿no? A mis chavales. Y luego también el conocimiento de las técnicas y el conocimiento de las propuestas, porque si no uno se puede quedar con lo que le viene bien a uno, pues mira, a mí me viene bien esto, y no te das cuenta que en el aula o en confirmación o posconfirmación tienes chavales distintos a ti, con distintos esquemas, y igual a ti te va esto, pero a ese chaval le iría otro tipo de canal, ¿no? O de técnica. ¿Cómo y cuándo vamos a realizar este proyecto? Si decíamos que el primer bloque era el bloque del proyecto, que habla del proyecto de pastoral, los 3 bloques siguientes hablan del libro, hablan de los 3 tipos de actividades que hay. El bloque 2 habla de las actividades breves. Las actividades breves son de 5 o 10 minutos, no más, y están pensados en el ámbito escolar para hacerlo 2 o 3 veces por semana, y en el ámbito de la pastoral juvenil siempre que haya un encuentro, una sesión de catequesis o de poscomunión o de posconfirmación. ¿En qué consiste? Es algo muy sencillo. Una técnica de relajación o de atención plena, y desde ahí, después de la técnica, que el chaval contacte con algo. Puede ser algo muy personal, cómo me estoy sintiendo últimamente, voy a dar gracias por algo, puede ser expresamente creyente, lo que queramos. Entonces, en el ámbito de la pastoral juvenil, esto lo podemos hacer, por ejemplo, al principio de la sesión, en todas las sesiones, o al final. Al principio, para abrir boca y que conecten con el tema que vamos a hablar, o al final, yo soy más partidario del final, para recoger lo que han vivido y lo que se ha trabajado en la sesión. Hablo de la pastoral juvenil en parroquias, lo que se ha trabajado en la sesión, y desde ahí que desde otro lado, desde lo afectivo y lo espiritual, conecten con lo que hemos trabajado, porque muchas veces nos quedamos en pastoral juvenil, muchas veces con el diálogo, con la discusión sobre un tema, sobre otro, y no calamos ahí dentro, ¿no? En el ámbito escolar, decía 2 o 3 veces por semana, y se pueda realizar en cualquier asignatura. Se puede realizar como oración de buenos días, pues con la técnica y luego un pequeñito texto evangélico,
O se puede comenzar al iniciar cualquier asignatura para atraer la atención de lo que vamos a vivir en ese momento. O cuando vuelven del recreo dispersos para que se centren. El tercer bloque, el segundo tipo de actividades son las actividades de área. Las actividades de área en el ámbito escolar se pueden trabajar en cualquier asignatura. Pueden trabajar en historia, en biología, en física, en inglés, en plástica, en cualquier asignatura. ¿Y cómo la trabajaríamos? Consiste también en una técnica de relajación o atención plena y desde ahí un contenido propio de la asignatura. Por ejemplo, yo quiero trabajar la Edad Media en historia. Entonces hago una técnica de atención a las imágenes, de atención a lo que veo. Me centro, intento que el chaval se centre toda su atención en lo que ve. Y lo que ve. Y le pongo un vídeo, por ejemplo, de la Edad Media, dicho, ¿verdad? Le pongo un vídeo sobre la Edad Media. ¿Qué quiere decir? Que eso que está viendo le va a llegar mucho más dentro, le va a llegar desde el corazón y va a tener un acercamiento muy diferente que solo el racional de lo que le cuente el profesor. Eso se puede hacer con un vídeo, se puede hacer con un texto, se puede hacer con una visualización, se puede hacer con muchas cosas, ¿no? En el ámbito de la pastoral juvenil, también con cualquier tema. Con cualquier tema que queramos tratar, yo voy a trabajar un texto sobre mis miedos y hago un ejercicio de atención plena sobre lo que voy a oír. Que se centren en los sonidos y de ahí en las palabras, que centren toda su atención en las palabras y hablamos y utilizamos un texto sobre los miedos, por ejemplo, si ese es el tema, ¿no? Y a partir de ahí otra vez conecto desde dentro, desde eso. No pongo el texto delante, lo leemos y bueno, ya sabemos lo que les cuesta la comprensión escrita, ¿no? Oral. Muy bien. Y después de la actividad de área, ya digo, hay primero una actividad, una técnica de relajación o atención plena, un contenido propio del área correspondiente y una puesta en común o una expresión, y ya a partir de ahí lo enlaza con lo que quiere trabajar la gente de pastoral como quiera, o el profesor del área. Y el tercer tipo de actividad, que está en el bloque 4 del libro, son las sesiones de interioridad. Las sesiones de interioridad duran una sesión entera entre 50 y 55 minutos. Se aprovechan de las técnicas que ya forman parte del trabajo cotidiano en el aula o en la pastoral juvenil, porque ya las tienen interiorizadas los chavales, y se trabajan las 4 dimensiones expresamente. Es muy importante que lo relacional, lo corporal, lo psicológico en lo emocional y racional y el trascendente espiritual estén presentes, ¿no? ¿Cómo podría ser una sesión de interioridad? Para que os hagáis una idea. Por ejemplo, partimos de un juego, una dinámica, ¿no? Partimos de un juego, una dinámica que vaya en torno al tema. El tema el que queramos, ¿no? Después de ese juego y la dinámica, con una técnica de atención a lo que vemos, le ponemos un vídeo y después del vídeo hablamos sobre cuestiones en torno a ese vídeo y estamos metiendo la dimensión relacional. Y luego, después de otra técnica de relajación, hacemos una visualización donde abordamos la parte más espiritual de ese tema en concreto, ¿no? Y ya ahí conectamos con lo afectivo y con lo espiritual. Las sesiones de interioridad puede haber una al trimestre, una cada 2 meses. Entonces, el libro está preparado con, creo que son como 20 actividades de área, 14 actividades de... Perdón, 20 actividades breves, 14 actividades de área y 4 sesiones de interioridad para cada curso, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Es decir, se intenta recoger los materiales necesarios para toda la programación. Son utilizables más allá de segundo de bachillerato, ¿eh? Yo creo que hasta los 25, 26 y adaptando un poquito más, igual en pastoral juvenil se pueden utilizar para jóvenes más mayores. Y luego para chavales, por ejemplo, de cuarto de la ESO, de segundo de bachiller,
también solemos hacer talleres de interioridad, que llamamos momentos mágicos, los llamamos, ¿no? Y es que el chaval de cuarto de la ESO o segundo de bachiller baja a infantil y propicia una experiencia de interioridad al de infantil. Con eso que conseguimos, primero, antes de eso le decimos que el joven tiene que prepararse, y evidentemente primero él tiene la experiencia personal antes de propiciarla con el de infantil, y propiciamos una experiencia para él. Evidentemente está muchísimo más atento, ¿no? Y segundo, se genera un tipo de relación con el niño pues maravilloso, ¿no? Los niños dicen mi amigo mayor y se encuentran en el recreo y es un referente y bueno, y el chavalote ahí grandullón de 18 años que parece que la silla le sobra por todos los lados y que está ahí medio tumbadazo, pues que parece que pasa de ti en todas las clases, pues los ojos se le iluminan, ¿no? Cuando está con el niño, ¿no? Entonces también se genera otro tipo incluso de relación del profesor con ese chaval, ¿no? Porque le estás posibilitando algo que normalmente pues no consigues, ¿no? Que es darle algo que le llene un poquito por dentro, que le diga algo que le motive, ¿no? Para concluir, quiero terminar con unos versos de Leonard Cohen que aparecen al principio del libro, en su libro, El libro de la misericordia. Yo creo que recogen muy bien como eso, convicciones profundas que hay en el proyecto, ¿no? Dice: bendito seas tú que has dado a cada hombre un escudo de soledad para que no pueda olvidarte. Bendito seas tú que has dado a cada hombre un escudo de soledad para que no pueda olvidarte. Primero ese bendito seas tú, ¿no? Ese tú con mayúsculas. Bendito seas tú. La convicción de la presencia, la convicción de la presencia de un tú, ¿no? La convicción de esa presencia que lo llena todo, de esa presencia que ilumina todo cuando somos capaces de mirar desde él, ¿no? El Padre Dios no es una cosa más entre muchas cosas, ¿no? No es una creencia más entre muchas creencias, una ideología más, ¿no? Sino es eso, Dios es y nada más, ¿no? Y todo se mantiene en él, ¿no? Que decía San Pablo, ¿no? Dice que nos ha dado un escudo de soledad. Parece paradójico, ¿verdad? Un escudo de soledad. La soledad que la vivimos muchas veces como amenaza, ¿no? Nos dice que es nuestra gran defensa, ¿no? Nuestra defensa por antonomasia es la soledad, la que nos posibilita el encuentro, ¿no? La soledad es la que nos posibilita el encuentro. Y ahí se da una dinámica propia también del camino creyente, ¿no? Y que es en la carencia hay un encuentro, hay una posibilidad, como el Salmo 62, ¿no? Mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua, ¿no? En la carencia hay una posibilidad, ¿no? Y dice, bendito seas tú porque has dado a cada hombre, ¿no? Lo mismo podía para nosotros, bendito seas tú porque has dado un escudo de soledad a cada joven, ¿no? A cada joven. Por eso la necesidad de mirar a cada joven con esa riqueza que lleva dentro, ¿no? O sea, tenemos que desempolvar nuestra confianza respecto a los jóvenes, ¿no? Hay una riqueza infinita, ¿no? Cuando trabajas estos temas con los chavales, incluso las primeras veces, y haces una puesta en común y ves lo que ha despertado en ellos, dices, hostia, renueva, ¿no? Renueva tu confianza en ellos, ¿no? Porque de verdad se descubre que ahí hay mucha más riqueza que lo que aparentemente nos está mostrando y la idea que nosotros nos hacemos, ¿no? Pues a eso os invito, a renovar la confianza en los jóvenes que tenemos delante. Muchas gracias.